Bien, en la palabra de Dios existe un texto al que vamos a volver nosotros durante toda la introducción de la palabra de hoy, que está escrito en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 5. Es muy importante este texto porque nos pone o nos manifiesta algo profundo de parte de Dios para todos nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esta palabra tiene un efecto poderoso, es muy potente, cuando se trata de entender dónde es que nosotros estamos parados, cómo estamos nosotros caminando. Fíjese que acá hay algo importante. Las personas ignoran, no se dan cuenta que todavía están viviendo la continuación de sus vidas ahora que están en el Señor. No se dan cuenta que esa continuación no tiene nada que ver con el inicio en Cristo, porque el inicio en Cristo, el camino del Señor, marca el final del camino del hombre. Esa falta de entendimiento hace que las personas crean que Dios tiene la responsabilidad de ayudarles en el cumplimiento de los planes que se han establecido cuando ellos estaban viviendo bajo maldición. Ese es un error, porque Dios no va a construir nada sobre la maldición, hace todo nuevo. Dice la palabra: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, en ese sentir, en ese entender, nosotros tenemos que mirar cómo es que se está manifestando a través de nuestra vida lo nuevo. Enseñábamos el sábado pasado que esto tiene que ver no con lo que nosotros pensamos que debería suceder, sino con lo que nosotros estamos seguros que va a suceder. ¿Ves? Es completamente diferente. Cuando nosotros tenemos expectativa en lo que va a pasar, no estamos tomando en cuenta lo que Dios ha dicho que se va a establecer. Porque ese va a pasar, ese puede ocurrir, está dentro de una aspiración que no es la de Dios. Por más que yo piense y diga que sí, y como una vez un hermano me dijo: yo creo que mi plan le agrada a Dios. Y yo le dije: estás equivocado, porque no es el plan de Dios. A Dios solo le agrada su plan. Entonces, eso es lo que yo tengo que comprender. Ahora, ¿hay espacio para mí en el plan de Dios? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es: si no, no estarías en la tierra. Esa es la respuesta. Dios ha bendecido a sus hijos con el Evangelio para la extensión del reino y el cumplimiento de su palabra, que es inminente. ¿Se da cuenta? Entonces, el Hijo de Dios no tiene incertidumbre. No puede tener, no debe tener. El Hijo de Dios tiene que tener certezas y tiene que tener firmeza. Y aquí hay cosas que tienen que ver con el corazón, obviamente. Una de las cosas que juega en contra y que el enemigo aprovecha en la vida del hombre es el corazón del hombre. El corazón del hombre, dice la Escritura, es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero la gente no entiende cómo funciona el corazón del hombre. Y hay que explicarle a las personas espiritualmente cómo funciona el corazón del hombre. Miren, el corazón del hombre ha alineado su sentir a salir de sufrimiento. Ese es el objetivo. Algunos han establecido para esa salida del sufrimiento, han establecido los estudios, otros el trabajo, otros el robo, algunos la verdad, otros la mentira, algunos el soborno, otros
el delatar el soborno. Cualquier cosa que el hombre ha establecido en líneas generales está puesto ahí para que el corazón cumpla un propósito. Las personas ignoran que el corazón del hombre tiene un propósito. Su propósito es salir de sufrimiento y establecer su paz. El corazón busca eso. El corazón del hombre está buscando cómo se puede establecer su paz. Algunos dicen: Ramiro, contigo voy a establecer mi paz. Otros dicen: ¿sabes qué? Por medio de esta empresa voy a establecer mi paz. Otros dicen: por medio de este trabajo. Algunos dicen: por medio de esta otra mujer. Algunos dicen: por medio de las drogas. Otros dicen: por medio de la riqueza. Otros dicen: por medio del reconocimiento. ¿Se da cuenta? De esta manera voy a establecer mi paz. Y esto es lo que buscan. Otros dicen: por el ascenso que me van a dar. Ahí se va a establecer mi paz cuando me asciendan. Otros dicen: cuando me quieran o me acepten, ahí se va a establecer mi paz. Otros dicen: cuando vuelva conmigo, se va a establecer mi paz. Otros dicen: cuando se vaya, se va a establecer mi paz. El corazón del hombre siempre tiene esa deuda por saldar. Y además es una deuda dentro de la vida del hombre ¿cómo se diría? Insaldable, ¿no? Que no se puede saldar, debe ser insaldable. No sé si existe el término, pero ese es, que no se puede saldar. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso y decimos: ¿pero por qué no se puede saldar? No se puede saldar porque la paz no viene del hombre ni de las cosas de este mundo, sino viene de Dios. Entonces, como viene de Dios, cualquier camino humano no lo puede establecer. Y escuche bien, el corazón del hombre jamás puede albergar paz. ¿Y por qué no puede jamás albergar paz? Porque el corazón que está separado de Dios está separado de la paz. ¿Cómo podría albergarla? Las personas dicen: ahora sí, ya no me peleo con fulano de tal y tengo paz. Pero obviamente ese es un hueco en el techo que ha sido tapado, un hueco que está como una coladera de cosas. Y entonces esto nunca llega a establecerse porque no está Dios para establecerlo. Ahora, el componente aquí es un componente espiritual, obviamente, es justamente la vida misma de Dios en nosotros, el corazón mismo de Cristo. Cristo dice: dame tu corazón y yo te voy a dar el mío. Por esa razón habla el Señor de darnos su espíritu, porque el espíritu de Dios es el corazón de Dios. Es su sentir, es su deseo, es su plan. Pero no es como en el caso del hombre, que lo que desea no tiene cumplimiento, es decir, perfecto, no lo tiene. Lo que Dios ha establecido tiene un cumplimiento perfecto. Por esa razón, nosotros hemos sido testigos del corazón de Dios en la tierra. Y uno dice: ¿y cómo es que somos testigos del corazón de Dios en la tierra? ¿A través de la creación? Sí, a través de la creación podemos ver que, siendo este mundo separado de Dios, estando separado de Dios, podemos ver todavía su misericordia a través del sol, a través de las plantas, ¿verdad? Y a través, sobre todo, de la presencia de los hijos de Dios en la tierra. ¿Se da cuenta? Porque la palabra dice que cuando los hijos de Dios ya no estén en la tierra termina. Se acaba todo, Dios destruye el mundo. ¿Se da cuenta cuál es la condición? Esa es la condición. Cuando el Evangelio termina su propósito, el mundo se destruye. Yo tengo que entender eso. Tengo que comprender la profundidad que tiene eso. ¿Dónde dice eso, hermano? Dicen algunos que todavía no conocen mucho la palabra. Hay que enseñar. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice que en el libro de Apocalipsis, que Dios
destruye el orden de este mundo y mete al mundo al reinado del Mesías por 1000 años. Y después establece, después de esos 1000 años con Cristo reinando en la tierra en su segunda venida, establece después cielos nuevos y tierra nueva, donde mora justicia, dice. Entonces, esta promesa de Dios está hecha para que el hombre entienda que su morada final es la tierra nueva. Algunos dicen, no, cuando te mueres te haces un espíritu y te quedas como espíritu en los cielos, y la Biblia no enseña eso, y muchos no lo saben. Nosotros sabemos que es grande la ignorancia de eso, porque cuando vienen muchos hermanos a conversar con nosotros sobre esos temas, nunca han hablado nada de esto. Y no les digo que tienen poco tiempo en el Evangelio, algunos tienen hasta 30 o 40 años en el Evangelio y no conocían que van a caminar en la tierra 1000 años con cuerpos glorificados que no van a ser destruidos por la muerte, porque no hay muerte. Y la Biblia claramente, no hay muerte en ellos, pero en la humanidad sí todavía, durante esos 1000 años. Pero posteriormente a eso viene una vida en la tierra, y el hombre a veces no entiende que la Jerusalén celestial desciende de los cielos a la tierra, y no se pone a pensar, ¿por qué tendría que descender la Jerusalén celestial de los cielos a la tierra? Y esta es la esperanza de Abraham, que se establezca lo que estaba hecho bien y en gran manera. En la tierra, obviamente, una tierra completamente nueva, una tierra regenerada. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando decíamos que hemos visto el corazón mismo de Dios, algunos dirán, ¿y cómo es que ese corazón estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo es que se dio a conocer? Nosotros lo vimos en la vida misma de Cristo. El corazón de Dios, el sentir de Dios está en Cristo porque Cristo es Dios. Ese mismo sentimiento, ese sentir está presente en todas las cosas que el Señor hace. Y fíjense que hay una cosa potente, poderosa, que el Señor jamás especula, ni camina en incertidumbre, ni duda. Porque escuche bien, donde hay duda, hay falta de fe. Y el Señor es el autor y el consumador de la fe, no puede dudar. Por esa razón, y esto lo digo a título personal, yo he empezado, ya hace mucho tiempo cambió mi vida, y esto ya como testimonio, ahora tomo decisiones enteramente en fe. En fe. Y doy el paso y Dios muestra lo que es en el momento, pero camino, no me detengo. Hay una persona que me dijo una vez, hermano, yo no lo he hecho porque todavía estaba pensando que sí, que no. Y le dije, ¿y cuántos años han transcurrido? Así de frente le pregunté sin saber si eran días. Y me dijo, no, yo ya llevo algunos cuantos años en eso. Entonces, esto es algo que hay que entender. Mire, cuando una persona piensa en la dirección de su corazón, va a dudar. ¿Sabe por qué? Porque interiormente siente que lo que está haciendo puede ser que no se dé. Pero cuando uno avanza en la dirección del corazón de Dios, que es la extensión del Evangelio, es imposible que no se dé. ¿Por qué es imposible? Porque Dios ha garantizado el éxito de su palabra de antemano y nos los ha comunicado para que nosotros no tengamos duda de lo que Dios ha hecho. Y dice la palabra así: y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. Dios ha establecido la extensión de su palabra. En el libro de Apocalipsis también señala que en los tiempos finales extenderá su tabernáculo, que es la manifestación de su misericordia, para que más se salven. Eso es algo importante, porque miren, no se trata de que la persona diga, oiga, me quiero perpetuar en lo que va a ser destruido. No tiene sentido que el Hijo de Dios piense eso. No tiene sentido. Pero el Hijo de Dios que piensa en la extensión del Evangelio, escuche, no está pensando en algo pequeño.
está pensando en algo eterno. Y por medio de esto que es eterno, está manifestando de antemano a través del Espíritu su galardón en los cielos, que se hará de manifiesto también en la tierra. Y algunos no toman en cuenta eso. Entonces, el corazón del hombre que no ha salido del dominio de este mundo, todavía establece sus bases en las cosas que van a cambiar. ¿Entiende por qué sufre? Sufre porque le angustia el futuro, pero al Hijo de Dios no le angustia el futuro. Y le voy a explicar por qué no debe angustiarle el futuro. Porque el futuro para los hijos de Dios no es en ningún caso negativo, a causa de su bendición. Y tiene que comprender que ellos son benditos por Dios y tienen que manifestar esa condición, no importando la condición del mundo. Eso es algo difícil de entender porque el hombre se mueve en manada, ¿verdad? Es difícil entender que en medio de toda desgracia y toda calamidad que pueda ocurrir, Dios vaya siga prosperando a sus hijos en todo sentido. Cuando una persona olvida la prosperidad espiritual, ¿cómo recibe la añadidura? Por eso que el hombre se equivoca cuando pone su corazón en lo que va a ser destruido, porque no llega a la añadidura, porque él piensa que ha avanzado, pero está en el mismo lugar, no ha dado un paso. Si el hombre entendiese lo que se pierde, lo que en realidad significa avanzar, tomaría otro camino, pero no puede hacerse porque no tiene ese conocimiento, porque el Espíritu de Dios es el que nos deja entender las cosas espirituales. Pero sin el Espíritu de Dios lo que hablamos es religión, es engaño, cualquier cosa, es una opinión, pero no es verdad. Sin embargo, es verdad porque en nosotros la palabra se cumple.